Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 8 al 15. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los Libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que asegurasen: «Le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios». Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: «Este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés». Todos los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 119. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes, instrúyeme en el camino de tus decretos. Meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación de la Palabra de Dios. Estamos compartiendo aquí en Wisconsin, Esparta, Wisconsin, en la iglesia San Patricio. Hoy lunes estaremos en Filadelfia, allá en la iglesia de Santa Elena. Ahí en su pantalla aparecen los números de teléfono de Marcos Osuna y de Andrea. Marcos 267-975-4642. Andrea 215-906-1908. El día martes y miércoles, lunes y martes estaremos aquí en Filadelfia. Miércoles y jueves estaremos en Georgia, en la iglesia San Juan Evangelista. Ahí está el número de Adriana. El viernes y sábado, 9 y 10 de mayo, estaremos en Sulphur, Texas, iglesia San James. Ahí está el número de Alma. Y el próximo domingo, lunes, martes y miércoles, lunes estaremos en Texas también. Ahí están los números de teléfono. Al final les voy a dar la información concreta. De todas maneras, ahí les pongo una imagen donde aparecen los números de teléfonos completos. Usted busca el día, le toma un capture o búsquela por Facebook, por Instagram. Ahí van a estar las imágenes para que ustedes vean los números de teléfono. Bueno, pues vamos a meditar hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 22. A ver, todos vamos a mostrar la Biblia un momentico. Levanten la Biblia aquí para que la vean, para que vean que estamos meditando la palabra de Dios. A ver, el camarógrafo, denle una vueltica, por favor. Vamos a mostrar la Biblia. Aquí los católicos que vinimos al retiro trajeron la Biblia. Los que no agachen la cabeza, doña, porque hay que traerla. Aquí yo les digo por las redes que traigan la Biblia y no la traen. Y después quieren que sus hijos sean obedientes, que hagan caso y no hacen caso de traer la Biblia. Bueno, ahora sí, vamos a bajarla, vamos a abrirla, vamos a meditar San Juan 6. Mire, yo estoy muy contento porque estamos leyendo la Biblia. No recuerdo bien la carta en que vamos, pero estamos terminando Hebreos. Estamos terminando la carta a los Hebreos ya.
después vienen las cartas de Santiago, de San Juan, y ya viene el Apocalipsis. Ustedes, Dios mediante, vamos a pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de nuevamente leer la Biblia. Lo hicimos en un canal que se llama Biblia para Todos. Ahora queremos hacerlo en este canal que se llama Evangelio del Día. Y cuando usted escuche que el Padre va a empezar a leer la Biblia desde el inicio, agarre a leer la Biblia. Comenzamos casi 300,000 personas. Y yo no sé cuántas terminemos, pero vamos como 25,000. Y usted bien flojo que no ha leído la Biblia, se va a morir y no ha leído la Biblia. Es que yo no veo, pues yo me la leo. Es que yo no escucho, pues entonces léala conmigo. Oiga, vamos a leer la palabra de Dios. Los invito a todos, ya estamos a punto de terminar. Me imagino que en esta semana ya terminamos. Y ustedes se quedaron como la guayabera, por fuera. Vamos a meditar hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 22. Dice la Biblia, trabajen por el alimento que no se acaba, por el alimento que le va a dar el Hijo del Hombre. Ese alimento se llama Eucaristía. Estamos leyendo San Juan 6, es el Evangelio de la Eucaristía, Evangelio eucarístico del pan vivo. Vamos a trabajar. Hoy les quiero hablar un poquito de la Eucaristía unida al sacerdote. En el Antiguo Testamento, los que vieron el Evangelio anterior, en el Antiguo Testamento era un cordero. En el Nuevo Testamento es una persona. En el Antiguo Testamento era carne de animal. En el Nuevo Testamento es pan. En el Antiguo Testamento eran sacrificios. En el Nuevo Testamento les voy a mostrar en la Biblia donde dice que es pan y vino. En el Antiguo Testamento había un sacerdocio, el del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento hay un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Jesucristo, que es el que nosotros tenemos. Le voy a mostrar en la Biblia donde el sacerdote no se autonombra sacerdote, sino que Dios lo elige y lo nombra sacerdote. Y también le voy a mostrar en la Biblia que los curas no son santos, que los sacerdotes también tenemos pecado, pero no porque seamos pecadores debemos tratarlo de la peor manera. Dice la Biblia, al sacerdote lo tendrás por, no dice que sea santo, sino que lo tendrás, es decir, lo respetarás. De eso vamos a hablar en este día. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 22. Oído al tambor, lo bueno. Y llegó la hora. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de la multiplicación de los panes, Jesús dio de comer a 5,000 hombres. Sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba a la orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello.
Ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén.